y definí la lista de emails. Acá podría ponerse primero el atributo aparte, habría que definirlo aparte. En este caso yo no lo definí, como si lo definí acá en email. Acá sí definí bien los atributos al principio. Eso mismo debería haber hecho acá en el manejador. Pero bueno, por cuestiones de hacerlo más rápido, obvié ese paso. Pero como les dijo Manuel antes, lo ideal es que pongan siempre todos los atributos o declaren los atributos que va a tener esa clase. Bien, el único atributo con el que cuenta manejador de emails es una lista de emails, lo inicializo como una lista, y voy a tener diferentes métodos como agregar un email a esa lista, buscar todos los emails de un dominio, buscar un email en particular, el método str para mostrar un email, que creo que no lo usé en definitiva, y el test, que también fue algo que muchos consultaron, este test. Lo único que había que hacer en este método es leer el archivo, generar las instancias y nada más. También podían hacer un print de cada instancia que iban generando para verificar que era correcto, pero esa es la única funcionalidad del test, no tiene otro uso. Es simplemente que chequeen que todos los mails se generan correctamente. Sí, no sé si me quieren hacer una pregunta. Recuerden que vamos a hacer todas las, como venía haciendo Manuel, vamos a tratar de hacer todas las preguntas juntas al final de cada ejercicio, pero sí, decir. Podés abrir el micrófono también si querés para hacer la consulta y si lo haces más rápido, quizás es más rápido que escribir. La idea es que en un momento creo que nos pedían que teníamos que hacer una especie de... que el mail cuando lo ingresábamos teníamos que verificar que fuese un mail adecuado. Eh, Solamente había que hacer eso porque, bueno, nosotros con mi grupo nos hicimos un algoritmo donde verificaba que estuviese bien el dominio, bien el usuario, por así decirlo, estuviese bien la Bien, terminación y todo. sí. Lo que vamos a hacer es, primero yo les voy a mostrar cómo lo habían hecho varios, que habían hecho con el split, que ahí no se estaba validando que la dirección fuera correcta. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar por qué no se estaba validando eso, y después Manuel les va a explicar cuál era la validación correcta. De todos modos, como siempre en la resolución de un problema de este tipo, pueden haber muchas soluciones. Manuel les va a mostrar una, y puede ser válida también la que hayan hecho ustedes. Bien, entonces lo que hago es separar primero de la cadena que yo leo, separo lo que está antes de la arroba de lo que está después de la arroba. Entonces, en la primera componente de esta lista me va a quedar lo que estaba antes de la arroba, y en la segunda me va a quedar lo que estaba después de la arroba. Después, en una lista nueva, guardo lo que me quedó después de la arroba separado por el punto. Entonces ahí me va a quedar el dominio y el tipo de dominio por separado. Y genero la instancia de la clase de email con esos tres datos. Fíjense que no estoy poniendo la contraseña, porque en el archivo de emails no tengo las contraseñas. Entonces, por eso es que definí como parámetro por defecto a la contraseña, para no tener que guardarla en este caso. Entonces, todas las instancias de email que se guarden leyendo desde el archivo van a tener la contraseña por defecto, que es la contraseña vacía, como se puede ver ahí. Bien, y después lo agrego a la lista simplemente. Vamos a ver qué pasa cuando yo intento ejecutar este programa. Bueno, yo estoy usando PyCharm, pero como saben podían usar cualquier editor, no era necesario que usen el mismo. Vamos a ingresar el nombre.
Bien, entonces me muestra el mensaje, estimado Fede, porque es el nombre que yo había ingresado acá. Te enviaremos tus mensajes a la dirección Federico, que es el ID de cuenta, el dominio y el tipo de dominio. Y ahora me pide ingresar la contraseña actual para modificarla. Entonces, si ingreso 1234, que es la contraseña que había puesto, me va a pedir la nueva contraseña. Voy a escribir ABC. Bien, me mostró que cambió la contraseña y si se fijan en el mail, el próximo paso era el test de emails. Entonces está leyendo el archivo emails.csv y está intentando convertir las 10 líneas del archivo a instancias de la clase email. ¿Por qué falla? Porque cuando intenta hacer el split con el arroba, en este caso no tenemos, en hola.com no tenemos nada, no encuentra el arroba, entonces no puede hacer el split. Y lo mismo pasa con el punto en este caso. No encuentra el punto, entonces no puede hacer el split y por eso es que sale este error que vemos acá de list index out of range, porque no generó la lista, entonces no puede alcanzar ese subíndice. Ahora Manuel les va a explicar cómo deberían haber validado que el mail sea válido. Mientras tanto les muestro que si eliminamos las dos instancias, los dos datos que eran incorrectos, vamos a poner cualquiera para más. Y ahora sí cargó bien el archivo y por eso es que me pide un dominio para poder buscar dentro de ese archivo cuántos hay de ese dominio. Vamos a ver, vamos a poner Gmail y vemos que tenemos 1, 2, 3 y no hay más. Entonces, volvemos a dominio, Gmail, y me dice que la cantidad de emails con ese dominio son 3. El método para buscar los emails por ese dominio recibe como parámetro el dominio que ingresaron por teclado y busca en la lista todos los que coincidan en ese dominio y aumenta el contador, devuelve el contador al main y acá el main lo recibe en una variable y lo muestra. Ahora sí, Manuel, puedes explicar. Hola. Ahí tenés una consulta, Fede. A ver, es necesario tener la clase manejador de emails. Yo he hecho el programa con funciones en el main y solo tengo la clase email. Si ven cómo lo desarrolló Manuel en la teoría, justo pasando un camino, estoy bastante cerca de la calle, acá dentro de mi casa, y bueno, se escucha muy fuerte. Lo ideal es que hagan una clase manejador y esa clase manejador va a tener todos los métodos que necesiten aplicar sobre esa lista. Van a poder agregar, buscar, entonces es mucho más sencillo y no tienen que tener de funciones el main. Si ustedes ven, mi main quedó bastante corto, más que para pedir datos, no hace nada más. No tenés una lista, pero ¿en dónde guardaron las 10 instancias? Porque guardar 10 instancias de la clase email sueltas no era una posibilidad. No sé cómo lo han hecho. No. Claro, pero ustedes tienen que tener almacenado de alguna manera y de una manera en la que puedan acceder, porque si no, para hacer la consulta de cuántas direcciones de email tenían el mismo dominio que el dominio que yo estoy ingresando, han tenido que ir uno por uno preguntando y haciendo el aumento del contador. Acá, si ustedes ven cómo lo hago yo, con 3 líneas puedo saber cuántos son los dominios iguales. Es así, lo han hecho con una instancia, van poniéndole incluso un nombre diferente a cada instancia que van generando, ¿cómo lo han hecho?
Sería ideal que abran el micrófono y cuenten ahí cómo lo han hecho. Santiago, contá cómo lo has hecho. Ok, mientras tanto voy levantando mi pantalla. Bien. Ahí, No puedo. ahí dejé de ahí está. compartir, a ver si ahora se puede. Ahora sí. A ver qué dicen en el chat. Bien, no había que buscar en el archivo los dominios, porque imagínate que por cada vez que quieras buscar algo, vos te vas a ir a abrir un archivo y buscar dentro del archivo, que eso es bastante complejo en cuanto a tiempo. O sea, vas a ir al disco a buscar el archivo cada vez que necesites buscar en la lista. En cambio, de esta manera, si vos lo cargas en una lista y lo pasás a memoria, no tenés que irte al disco a buscar ese archivo y traerlo. Además de que sería imposible si tenés un archivo con millones de direcciones, sería directamente imposible ir a buscarlo dentro de ese archivo. La idea, Santiago, es que uses las clases que creaste. O sea, no tiene sentido crear clases y después no usarlas. Para eso era, para que pudieran hacer uso de la clase. Y creo, a ver, Fede, no lo tengo yo abierto. Había un método crear cuenta que a partir de una dirección de correo generaba una instancia de ese email. Entonces, para algo estaba eso, no para que procesaran el archivo directamente. La idea es que usaran clases, no que manejaran todo desde el main y mucho menos con funciones. Les he compartido una ventana que tiene mi editor. ¿La están viendo? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Bueno, lo que les quería decir, esto Lo que sí, surge porque Manuel, algunos de ustedes se ve muy chiquito. se ve muy chiquito. Quizás la mía también, si se veía muy chiquita la mía también, me avisan y vemos la forma de agrandar. La verdad es que no tengo la lupa programada para esto. Y en las preferencias, a ver. Si no, cortemos un ratito y volvés a iniciar, Fede, para que yo busque la lupa, ¿te parece? Así no. Ah, habías arreglado para que no corte. Claro, sí. No sé si tengo acá. Para que se vea más grandecito. No estaría encontrando nada. Igual ahí Lo copio y decían me los lo chicos que llevo. se veía bien. Ah, ¿se ve bien? Ok. La idea de esto es que algunos de ustedes propusieron hacerlo con el módulo RE, que es de expresiones regulares. Cuando lo propusieron, bueno, yo les dije que expresiones regulares lo iban a ver en otras materias, pero bueno, viendo que no pudieron validar los mails, esta es la forma más fácil de validar un mail. Y también creo que Nahuel me preguntó si podía validar un número entero, un número flotante. Les doy todos los ejemplos en el editor este. La idea de una expresión regular es esto, dice, cuando hablamos de expresiones regulares, nos referimos en términos muy generales a patrones de coincidencia, patrones que pueden usarse para comparar, extraer, reemplazar o dividir segmentos de un texto particular en otra cadena, texto largo o documento. La idea de esto es usar un patrón, que es lo que voy a marcar acá,
en azul, para que lo vean. Un mail tiene una forma muy bien definida, por eso ustedes lo podían validar haciendo split. El arroba divide el nombre de usuario del dominio, ¿sí? El tema es cuando no viene esta forma. Bueno, en la expresión regular acá, lo que está entre corchetes que ven ahí, indica que alguna de esas cosas está pasando. Que vienen letras de la A a la Z, ese guión medio que hay entre la A y la Z, indica un rango de cosas. Igual del 0 al 9 al lado. Perdón, toqué algo que no tenía que tocar. Del 0 al 9 aparece al lado. Entonces estamos tomando de la A a la Z, del 0 al 9. También pueden aparecer caracteres especiales, guión bajo, el guión medio, e inclusive un punto en el mail. Por ejemplo, que el mail tuviera como el mío, manuel.gmail.com. Entonces, todo esto que está acá va a ocurrir de alguna forma una de estas cosas. Y el más que aparece al lado de lo que está en corchetes indica que se pueden repetir. Es decir, que pueden aparecer letras, números, guión bajo, guión del medio, e inclusive el punto, y repetirse las cosas. Ese más hace que se repitan. Luego sí un carácter perfectamente identificado que es el arroba. Y luego otra secuencia que puede contener lo mismo, de la A a la Z, del 0 al 9, guión bajo, guión medio, punto. Además, después de al menos una de estas cosas, porque acá está diciendo una, está diciendo una o más, también puede haber otro punto y viene la parte del tipo de dominio, .com, .ar, .edu, .ar, lo que fuera. Que son letras, esas sí son letras de la A a la Z y que tienen una longitud de 2 a 15 caracteres, le he puesto ahí. Eso que está entre llaves indica de cantidad de repeticiones que pueden venir de letras. Después todo esto va a ser un match de ese patrón con mi correo y lo convierto a minúsculas para no poner las mayúsculas acá, porque si no debería poner ahí también A-Z en mayúscula. ¿Ven? Para evitar eso puse el correo en minúscula, entonces lo que hace es comparar ese correo que trae acá, correo Lauer, lo estoy poniendo en minúscula, con el patrón. Si cumple con el patrón, es un correo correcto. Si no cumple con el patrón, es un correo incorrecto. Por ejemplo, lo que les había dado Fede, que no tenían... Yo puse uno de mis alumnos, Manuel Tocayo, cuando me dio el programa para que se lo viera, él había puesto una cosa parecida a lo del split, y le puse ese correo. Él me lo toma como válido y en realidad no es válido, porque no tiene la estructura del correo. ¿Se entiende? Manuel, viste que a vos te puse ese correo y me lo dio como válido en tu programa, por eso te lo mandé. Bien, entonces lo que hacemos es, con una expresión regular de este tipo, podemos validar un correo. Del mismo modo, podemos validar un número entero. Por ejemplo, un número entero tendría una secuencia del 0 al 9 repetida, muchas veces los números. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una letra O ahí adentro, ya deja de ser un número y por lo tanto deja de hacer match el patrón con el valor numérico que le estoy dando en ese lugar. Eso surge por el input, porque Nahuel creo que era, me decía, bueno, ¿qué pasa, profe, que no puedo hacer un type porque yo quiero leerlo como string y después validar que sea un número, por ejemplo, un número de teléfono, un valor numérico para un precio o lo que fuera. Le decía yo, bueno, usa el type, y me dice, no, pero si uso el type, en el cast ya me salta el error. Bien,
Digo, fíjate en las expresiones regulares que te lo van a solucionar, y una forma de solucionarla es esta que les estoy mostrando acá en pantalla, donde le digo que si lo dejo al input sin hacerle el cast, lo leo y lo valido de esta forma, ¿sí? Es decir, que traiga números del 0 al 9. Si pone un carácter especial o una letra, directamente ese match saldrá por número incorrecto. Y del mismo modo hago con los flotantes. Los flotantes tengo acá la expresión regular. Había puesto una primera para exigir dos, esa que está comentada, para exigir dos valores después de la coma, pero por ahí alguien escribe un número flotante como, qué sé yo, 12.000, punto. Y es un número flotante. Entonces, lo que hice fue separar la parte de los números enteros, que es la primera sección, que dice del 0 al 9 y se puede repetir. Del punto que sí o sí tiene que venir, o puede que no venga, también puede ocurrir que no venga el punto, por eso está entre paréntesis, y luego, si viene un punto, puede no aparecer del 0 al 9, y ese cerito que tiene atrás al 3 indica que podría no venir ninguno, o podrían venir hasta 3 dígitos decimales. Por eso la prueba que pongo acá tiene 3 dígitos decimales. Si le pongo 4, me sale como número flotante incorrecto. Vamos a correr esto, a ver qué logremos que ande. Correo incorrecto, porque mi correo no tiene la estructura de al menos una letra, número, guión bajo, guión medio y el punto que podría estar o no. Y además, si bien tiene arroba, falla toda ese match, ¿sí? El número es incorrecto porque fíjense que le agregué una letra O entre medio y el flotante es correcto. Por ejemplo, si pongo un flotante de más dígitos, como le puse de 0 a 3, también debería dar incorrecto, porque le estoy validando que me traiga hasta 3 números después de la coma, que es lo que estoy poniendo ahí. Entonces, conclusión. Quiero validar cosas, las expresiones regulares me sirven, porque me hacen match entre esa cadena que armo, que fíjense, esto es, me falta contarles qué significa el techito ahí y qué significa el peso. El techito en Python significa comienzo de cadena, y el peso significa fin del patrón o cadena este. Entonces, todo lo que esté entre medio de eso es el patrón, con el que valido un string, que en este caso es el número flotante, el número entero o la cadena de correo. Pero es válido hacer un cast en un try. Todavía no vemos si te animás a hacerlo, hacelo. Lo vamos a ver en la unidad 3. 3 creo que tenemos, sí. En la 3 tenemos el try catch. No me pongas código ahí porque podemos confundir a los demás, por favor, Nahuel. Vos vas más adelantado, no trates de meterme código ahí porque puede ser que no es inválido usar try, Brian. Lo que estoy diciendo es que lo vamos a ver específicamente en la unidad 3 y por ahí todavía confunde a los demás. ¿Está? Bueno, de esta forma valido cosas con simplemente armando una estructura de lo que quiero que venga válido. Por ejemplo, podríamos validar un número telefónico, validando que venga el 54 si es Argentina, si estamos en San Juan el 0264 o el 264, y luego una secuencia de números. ¿Está? Bueno, Fede, te dejo de compartir. ¿Sigues vos? Buenísimo, muchas gracias, Manuel. De nada. Bien. Después le subo el Bueno. código a mi GitHub para que lo tengan todos, ¿saben?
vamos a pasar ahora al ejercicio 3, porque el ejercicio 2 es muy similar al ejercicio 1, así que no vamos a perder tiempo en revisar ese y vamos directamente al 3, que sí este tema de las listas bidimensionales ha generado ahí algunas dudas, así que está bueno verlo. Vamos a ver. También acá les quería mostrar porque el ejercicio pide un menú, creo. Sí, un menú de opciones, así que quería mostrarles también cómo hacer un menú de opciones para que ya les sirva para el resto de los ejercicios, porque de ahí en adelante pide menú en todos los ejercicios. Vamos a ver. En una bodega se desea guardar la información de cada uno de los 20 camiones que utilizan para trasladar la producción durante la cosecha, que transcurre en un lapso de 45 días corridos. Defina la clase camión, que posea como atributos un identificador, un valor numérico de 1 a 20, nombre del conductor, patente del camión, marca del camión y tara, que es el peso del camión vacío. Y definir una clase cosecha que contenga como atributo una lista bidimensional que permita registrar la cantidad de kilos por día que cada camión descarga en la bodega. El ingreso es por teclado y se ingresa identificador de camión, día y el peso del camión cargado. Para obtener los kilogramos de uva descargado se calcula la diferencia entre el peso cargado y la tara. Y después, un camión puede realizar varios viajes desde la finca a la bodega. Implementar un programa que lea los datos desde un archivo separado por comas y genere las instancias correspondientes de la clase camión, almacenándolas en una lista. En este caso sí no dejaba lugar a dudas de que había que cargar los datos en una lista. Así que acá no podían escapar a la lista. Vamos a ver los archivos que generé. Bien, este es el archivo para los camiones. Teníamos que del camión se guarda el identificador. No tengo forma, a ver, voy a intentar poner los dos archivos juntos, así no estoy yendo y viniendo de uno a otro. Bien, ahí estamos. Tenemos el identificador, que es este número. Acá debería tener cada uno un identificador diferente. ¿Qué más me pedía? Nombre del conductor, bueno, Pepe, José, Juan. Patente del camión. Acá puse algunas patentes de ejemplo. Marca del camión y la tara, que es el peso del camión vacío. Ahí lo puse en miles de kilos. Bien, después vamos a ver cómo generé esa clase camión. Tenemos los atributos que me decía el enunciado. El constructor, como siempre, en este caso no tengo ningún parámetro por defecto porque siempre vienen todos los datos. Después los métodos para obtener y establecer los datos de un camión en particular. Y estos métodos me han quedado de otro archivo, no son correctos. Ha sido un exceso de copiar y pegar ahí. Bien. Y tenemos el manejador de camiones, que como les decía, no les queda otra que guardarlo en una lista en este caso. Importamos el CSV para poder leer el archivo, la clase camión para poder tener la clase de la cual se van a generar las instancias. Después, bueno, agregar un camión, buscar un camión, borrar un camión, bueno, los métodos necesarios o los métodos que pueden llegar a usar en un momento determinado. Y el test en el que leo
y genero las instancias. Ahí, como ven, no hay validación de datos, de los datos del camión. Esto ustedes lo tienen que hacer, tienen que validar que los datos que se ingresan sean correctos. Únicamente estoy haciendo cast a int para que lo guarde como entero, pero no estoy verificando qué pasa si no es un entero el dato que llega, en este caso de el primero y el cuarto atributo, que es id y tara. No estoy verificando que sea efectivamente un entero. Entonces, esto ustedes lo tienen que hacer. No lo hice únicamente para no llenar el código, pero ya lo vieron en el ejercicio anterior, así que la idea es que lo hagan en cada lectura de datos. Y bueno, genero la instancia de la clase camión y lo agrego a la lista. Entonces con eso estaríamos en el inciso 1. Después definir una clase cosecha que contenga como atributo una lista bidimensional que permita registrar la cantidad de kilos por día que cada camión descarga en la bodega. Habíamos visto que son 45 días, o sea que cada cosecha tiene 45 días. Y bueno, lo único que se ingresa es el identificador del camión, el día y el peso. Bien. La forma en la que yo manejé la lista bidimensional es esta. Yo generé un manejador de cosecha. Recuerden que una cosecha era una lista de cada día. Y ese día va a contener la cantidad de kilos que se descargó en ese día. Yo lo hice directamente. A ver, admito a alguien que está esperando entrar. Bien, yo lo hice de esta manera. Lo ideal es definir una clase cosecha, en vez de hacerlo así, de generar una lista con cada una de los componentes que va a tener esa cosecha. Lo ideal era definir una clase cosecha que sea una lista. O sea, va a ser va a ser muy similar a este manejador de cosecha, con un único atributo que va a ser una lista. Pero bueno, también para simplificarlo y poder avanzar más rápido, hice esta lista así, de esta manera. Entonces, cuando yo genero una cosecha y la agrego a la lista, esta lista va a estar compuesta por listas a su vez. Entonces ahí se genera la lista bidimensional. Después, cuando yo quiero acceder a un día, a una cosecha y un día en particular, lo accedo con el corchete doble. Primero accedo con el identificador del camión y después con el identificador del día. Si quiero acceder a toda una cosecha, solamente accedo al primer nivel de la lista. Entonces con esto me va a traer una lista con cada día que corresponde a la cosecha. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se escucha bien? Porque no veo que nadie conteste si se entendió o no. Bien. Entonces, bueno, si alguno tiene una duda, les pido que me consulten Son ahora. los objetos de control, porque así salen en los diagramas los objetos de control. O sea que el módulo con los subprogramas que mueve la clase, digamos, esos serían los objetos de control. ¿Podrías repetir la pregunta? Se escucha muy bajito. Bien.
Bueno, si no hay ninguna duda, sí, una más. Entonces acá tenemos la cosecha, como les decía, es una lista que adentro va a tener lista y por eso se hace bidimensional. El siguiente inciso. Nos pide implementar un programa que lea los datos de un archivo separado por coma y genere las instancias correspondientes a la clase camión, almacenándolos en una lista. Ya vimos cómo hacía el archivo. Leer los datos de la cosecha desde un archivo separado por comas. Ahora vamos a ver cómo se echa la cosecha. Es simplemente... bien, eso me faltó aclarar, que acá en el ejercicio pedía que sean 20 camiones y 45 días. Entonces, para no generar un archivo de 20 camiones y un archivo de 45 días de cada cosecha, lo hice para 3 camiones y 9 días de cosecha. Entonces tengo 3 cosechas de 9 días cada uno, y estos son los kilos que tiene que se descargaron cada día. Acá creo que las taras que tengo son de 1000, entonces no puede ser que la cantidad de kilos descargados sea menor a la tara, ¿sí? Entonces tengo que pasar a 10.000, si no me va a dar negativo. Bien, ahora sí. Vamos a ver el enunciado. Entonces con ese archivo y el código que les mostraba recién, genero las instancias de la clase cosecha. Y ahora, presentar un menú de opciones que permita realizar las siguientes tareas. Dado el menú del número de identificador de un camión, mostrar la cantidad total de kilos descargados, y dado un número correspondiente a un día, mostrar un listado con el siguiente formato. Entonces, tenemos por un lado, mostrar para un camión la cosecha total. Entonces, cada una de estas cosechas corresponde a un camión, entonces yo ingreso el identificador y ese identificador me va a decir cuál de estas cosechas voy a mostrar. Y el otro inciso me pide mostrar para un día y un camión en particular, mostrar la cosecha. Entonces voy a tener que buscar con el identificador entre estas cosechas y después buscar con el día cuál es la cantidad que tengo que mostrar. Y además me pide también datos del camión. Esos datos, bueno, la patente y el conductor. Vamos a ver ahora cómo plantear el menú, porque acá pide hacer un menú, pero hasta ahora no habíamos visto nunca cómo hacer un menú. Para esto vamos a usar un diccionario. Los diccionarios los vamos a ver más adelante, de todos modos, en la teoría, pero básicamente es un conjunto de tuplas en las que cada tupla tiene una clave y un valor. Esa clave, en este caso, tenemos la clave 0, la clave 1 y la clave 2, y el valor asociado a esa clave. El valor 0, el valor 1, el valor 2. ¿Sí? Entonces, estos valores asociados a cada clave los tengo que definir como métodos. Entonces, cuando yo ingreso por teclado la opción 0, voy a llamar al método 0. Cuando ingreso a la opción 1, voy a llamar al método 1 y así. Entonces acá tengo definidos cada uno de los métodos correspondientes a cada clave. El 0 es únicamente para salir, el 1 para el inciso 1 y el 2 para el inciso 2. Ahora vamos a ver en el main cómo hacer la muestra de ese menú. Si ustedes se acuerdan, bueno, alguno quizás ya cursó objetos y hizo menús con do while en C#. Bueno, la idea acá es muy similar. Python no provee la estructura do while, por lo que hay que hacer es un poco romper el while. Se establece la condición de corte en falso, y lo que yo controlo es, la primera vez controlo que, bueno, en realidad siempre voy a controlar que sea falso. Entonces, si yo acá establezco que es falso y acá pregunto si es falso, la primera vez va a entrar sí o sí. Entonces, muestra el menú, la primera vez lo muestra sí o sí, y luego va a depender de que yo no haya presionado salir para volver a... Porque cuando yo presiono salir,
esto va a dar true, entonces la condición de corte se activa y no vuelve a entrar al while. Entonces muestro las opciones que tengo y recibo o leo la opción ingresada por teclado, y después llamo a esta función switch. ¿Y con qué la llamo? Con la opción que ingresé y el manejador de cosecha y el manejador de camiones, que es la lista de cosechas y la lista de camiones que tengo. ¿Por qué lo llamo con esto? Porque dentro de las funciones voy a necesitar al manejador de cosecha y al manejador de camiones. Entonces llamo a este método switch, que es el que me va a permitir llamar al método adecuado con estos parámetros, porque son los que voy a necesitar después adentro de los métodos. Entonces, la función switch también la tengo que definir, y lo que hace es, esta línea me busca en el diccionario switcher. Si yo ingresé el 0, me va a devolver la función 0. Ahí, recuerden que yo les voy a ir preguntando cuando tengan dudas, así no se van mezclando las dudas acá en el chat. Ya te respondo esa pregunta, Santiago. Entonces, si yo ingreso 0, me va a devolver este nombre de función, y después yo llamo con esto a la función que me devuelva esa clave. Entonces, cuando yo ingreso 0, busca en el diccionario, me dice que la función correspondiente es esta, y se va a ejecutar. Después yo les voy a pasar este código para que lo tengan, porque después, una vez que ya lo definieron una vez, es copiar y pegar, y lo único que tienen que hacer es cambiar los nombres de los métodos, y lo mismo acá, estos valores también los tienen que cambiar. Se cambia el nombre del método, lo cambian acá al valor, pero este método switch siempre va a ser igual, el diccionario va a ser igual, todo eso no va a cambiar, entonces ya lo hacen muy automático. Lo mismo con el while, siempre van a definir la condición en falso, buscan que siempre sea falso, o al revés, buscan que siempre sea verdadero y lo inician en verdadero, y acá lo cambian a falso. Bueno, eso ya es decisión de ustedes. Sí, ahora sí, Santiago, no es necesario que lo hagan de esa forma el menú. Esta es la forma que yo encontré más parecida a lo que hacíamos en C#, por si alguno venía de recursar la materia. No sé si querés contarnos un poco cómo lo hiciste vos. Bien, un while true y adentro un try. Yo no lo hice con un try porque, bueno, no lo habíamos visto todavía, si bien en los diccionarios tampoco lo habíamos visto, pero me pareció más sencillo con esta forma. También no sé, por más que tengas un while y un try, no sé después cómo elegís la opción correcta. O sea, si lo haces así como dice Brian, con if anidados. El problema de hacer if anidados es que no es muy eficiente. Con el switch es directo el acceso. Cuando encuentra la clave, va directo a esa función que corresponde. Si yo hago un if, primero me voy a fijar que si no es 0, después si no es 1, después si no es 2. En cambio con esto, yo si es 2, voy directamente al 2. Esa es la diferencia entre el switch, o el diccionario, y el if anidado. Sí, Manuel. Ahí estoy viendo algunos comentarios con while true y break adentro, o sea, cortan en cualquier lado del programa y se van del while. Esa no es una buena práctica de programación, así que por favor, chao eso. Eso es una antigua práctica de programación que era la programación con GoTo, que la tratamos de evitar en la programación modular que ustedes vieron, en programación procedural. Es un corte incondicional de un ciclo que se está ejecutando, quedan sentencias sin ejecutar, quedan cosas sin hacer.
les voy a pedir que no programen de esa forma. No está mal que lo hagan, pero es una vieja práctica de los años, para que sepan, más o menos 60. Entonces, por favor, no usar while true y un corte por un break. Gracias, Fede. Bien, gracias, Manuel. Otra cosa que me quedó por mostrarles es qué pasa, por ejemplo, si yo ingreso un valor que no esté dentro del diccionario, porque yo podría ingresar perfectamente un 3 y acá no entraría en ninguna de las opciones, entonces tengo que decirle cómo se va a comportar cuando encuentre un valor que no esté definido. Entonces, para esto uso esta función lambda, que lo que hace es, la función lambda lo único que va a mostrar es opción incorrecta. Entonces, cualquier valor que yo ingrese que no sea ni 0, ni 1, ni 2, me va a mostrar opción incorrecta. ¿Se entendió más o menos el diccionario y cómo usarlo, o necesitan que lo vuelva a explicar? Por ahí les puede resultar complejo porque todavía no han visto diccionario. Entonces, por ahí les puede ser complejo. No es necesario importarlo porque no es un módulo. Es simplemente, es como un objeto más. De la misma manera que tenemos listas, de la misma manera que tenemos los demás tipos de datos que ya están dentro de Python. Bueno, estos diccionarios son un tipo más de esos datos, así que no es necesario importar nada. Acá, si ustedes ven las importaciones que yo hago, lo único que importo son los manejadores, porque, bueno, después los necesito acceder a esos manejadores, pero nada más, no es necesario importar nada. Por eso también me pareció buena esta solución, porque también hay, obviamente, módulos de Python definidos que se pueden importar y que ya generan todo el menú, pero tampoco es tan diferente a esta implementación, porque también se relacionan con diccionarios. Entonces, esta solución lo mejor que tenía es que es muy similar a como lo hacíamos en C Sharp, y además no es necesario agregar ningún módulo. Bien, entonces lo único que queda por mostrarles, a ver, si encontramos un módulo de Python que ayude a realizar menús, podemos usarlo sin nada. Sí, lo pueden usar. Lo que me pareció interesante también de este es que utilizan los diccionarios, que es una herramienta que van a ver en teoría después, porque cuando ustedes usan módulos que ya vienen listos, no saben cómo funciona por dentro. Y es muy interesante saber cómo armar esa estructura, porque tiene toda una lógica que es muy útil, y también es útil saber por qué no se hacen if anidados. Tiene toda una lógica que está bueno saberla, y por eso es mejor armarlo uno al módulo y no usar un módulo que ya viene hecho, porque tampoco sabemos si ese módulo es tan eficiente. Bien. Entonces les muestro más o menos qué hago en los tests. En el test de camiones, bueno, lo cargaba del archivo y generaba las instancias, lo mismo en cosecha. Y después los métodos para mostrar los datos que había que mostrar en el main, con el formato que me los pedía, que era consultar para un camión todos los kilos descargados, y para un camión de un día, para un día, los kilos descargados por cada camión. Entonces, lo que hago es ingresar el número de camión, busco ese camión en el manejador de los camiones, y busco todos los... Perdón, no busco el camión en el manejador de camiones, lo busco busco la cosecha de ese camión. ¿Y cómo lo hago? Con el identificador. Entonces, si vemos acá en get cosecha camión, lo que hago es buscar
el subíndice correspondiente al camión. Por ejemplo, si un camión tiene el identificador 1, lo voy a buscar al primer componente de esa cosecha, ¿sí? Que sería este caso. Si tiene el identificador 1, voy a venir a buscar acá a la primera componente. Después, defino un acumulador que va a ser suma, y le puse acá arreglo a la lista de la cosecha. También se le puede nombrar de la manera que ustedes quieran. Esto es simplemente una variable. En definitiva es una lista, pero le puse de nombre arreglo por una cuestión de intuición nada más. No quiere decir que sea un arreglo. Y voy sumando el contenido de cada una de las componentes de esa lista. Entonces, al final del for, en suma me va a quedar la suma de todos los días, y eso es lo que muestra. Ahí sí usé el format, entonces especifico que acá va a ir la suma, y después pongo acá cuál es el valor que va a tomar. Y después, para el inciso 2, esta es la forma de mostrar con formato, porque ahí les pedía un formato en particular, fíjense. Entonces, para poder mostrar con ese formato, que esté todo alineado, usé esta parte del print, en donde yo defino cuántos dígitos tiene cada uno de estos componentes que yo defino. El que corresponde a patente va a tener 7 dígitos, el que corresponde al conductor 9, y la cantidad de kilos como máximo 6. Entonces, con eso me permite identar cada valor, y que no, porque si no, por ejemplo, si la patente tiene 5 dígitos y tengo una con 5 y otra con 6, en una línea me va a quedar corrido el conductor con respecto a la otra. Entonces, de esta manera, todos los datos me quedan con este formato. Por ejemplo, acá ven que tiene un dígito menos esta patente que esta. Si no hago ese formato, lo que va a pasar con esto va a ser... Bueno, no me deja correrlo, pero así quedaría. Como tiene un dígito más, el conductor se corre un dígito. Bien. Y después lo que hago es buscar la patente del camión, lo busco del manejador de camiones, el nombre del conductor también lo busco del manejador de camiones, y para buscar el día de la cosecha, uso el método getCosechaDía, que si se acuerdan, buscaba con el identificador del camión y con el número de día. Y después lo que falta es restarle la tara del camión, porque recuerden que la cantidad de kilos descargados es la cantidad que me refleja el archivo, menos la tara, porque ese es el peso del camión vacío. Y esto es todo lo que pedí en el ejercicio. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a pasar al ejercicio 4. El ejercicio 4, el 6 y el 7 se podían hacer juntos, porque, bueno, eran muy similares, usaban casi el mismo main. Se definía una clase fecha-hora que registre día, mes, año, hora, minutos y segundos en el formato 24 horas, y había que implementar los métodos para que funcionara este main que está definido. Y en los métodos de constructor se utilizan para fijar una determinada hora en el reloj. Deberá comprobarse que la fecha y hora sean válidas. Ah, bien, no está cargado el ejercicio 4 todavía. Bien, está bien, listo. Entonces, bueno, llegaremos hasta acá. Ahora que ya tienen subidos estos 3 ejercicios y ya vimos cómo resolverlos,
ahora les habilitamos los ejercicios que faltan, que son el 4, bueno, son 8 ejercicios, y bueno, el lunes, si les parece el lunes, podemos hacer otra, a ver, el 4 si se entiende para cuando tengamos que hacer nosotros. Son 8 ejercicios. No sé si tiene mucho sentido que les explique el 4, porque después con los otros 3 más que van a faltar les va a pasar lo mismo. Pero bueno, se los muestro. Se les da un main y ustedes tienen que definir la clase fecha hora para poder responder a este main. Y bueno, los métodos necesarios, que en este caso van a ser mostrar, poner en hora y adelantar hora. Son los métodos que van a tener que definir para poder responder a este main, para que no les dé error en el main. Es bastante sencillo. Después, el 5 es diferente, pero el 6 es sobre el mismo ejercicio 4. Hay que cambiar. El 6 es sobre el mismo ejercicio 4, lo que tienen que hacer es sobrecargar operadores, pero usando casi el mismo main. Y el 7 también tiene que ver con el mismo 4. O sea que ahí tienen 3 ejercicios muy relacionados. Cuando hagan uno, van a poder ir completando los otros 2. Pero siempre preséntenlos por separado para que podamos irles corrigiendo los detalles puntuales de cada uno. Sí, Manuel. Ahí te preguntan si podés dejar los ejercicios. La idea es que los hagan ustedes, chicos. Luciano, no vamos a dejar los ejercicios. Fede solamente va a subir el tema del menú, nada más. El resto lo tienen que hacer ustedes. Porque si no, no tendría sentido que ustedes no suban actividades cuando nosotros les damos los ejercicios ya resueltos. Les ha mostrado nada más Fede y por lo menos que hagan uso ustedes de un editor para pasarlos, aunque más no sea. Y Manuel, la grabación se las dejamos, porque también casi que están las resoluciones ahí, no sé si se las dejamos ya o si las dejamos una vez que ya estén las correcciones. Cuando estén los ejercicios subidos del 1 al 3, le subiremos la grabación. Por ahora no va a haber más que la clase de hoy, lo que se ha visto. Perfecto. Bien, entonces ahora les vamos a habilitar los otros ejercicios y vamos viendo. No sé si el lunes o el jueves sería la próxima clase para revisar por dónde van, Manuel. La idea, Fede, bueno, la vamos viendo cómo van subiendo los ejercicios. Les tengo algunas novedades, avisos parroquiales. En un ratito más están los ejercicios. Avisa Marita que en un ratito más habilita el resto de los ejercicios. Nos han pedido desde el Departamento de Informática que cuando volvamos hagamos una o 2 semanas de repaso y tomemos un integrador. Ya vamos a ver la estructura del integrador, porque tendríamos que tomar parcial 1, parcial 2, a lo mejor juntos, en un único parcial integrador. Les pido por favor que no desaparezcan, cada vez veo menos gente o menos ejercicios resueltos o actividades resueltas. Recuerden que estamos haciendo todo este esfuerzo de todo el equipo de cátedra para mantenerlos, que no se pierda el año, como preguntó alguno de ustedes en la clase anterior que di yo. No queremos que pierdan el año, queremos que sigamos adelante, queremos que cuando vuelva las clases presenciales ustedes rindan y saquen la boleta. Esa es la idea de seguir esto. Si no quieren seguir, bueno, nos avisan y yo le aviso a la directora del departamento y listo, no hacemos más esfuerzo. No quiero que pase eso, por eso les pido que sigamos. Nos han pedido un informe ahora desde el departamento y desde la facultad de los que están participando. Así es que les voy a mandar un link de un formulario para que ustedes me contesten. Les pido por favor que contesten todos, los que están participando y los que no,
también para ver por qué no están participando. Hacemos mucho esfuerzo. Tener clases de esta forma a nadie nos gusta. Buscamos que se dé la clase de modo de que ustedes estén en contacto con nosotros y que tengan lo mejor que se pueda bajo esta modalidad que nadie la pidió y nadie le gusta que no ocurra esto. Entonces, por favor, no bajen los brazos, sigan. Está bueno que busquen cosas en internet, que nos pregunten. Ustedes han visto que si no es Federico, si no es Sara, si no es Marita, está el Manuel en sábado, domingo, lunes, martes, a la mañana, a la tarde, a la noche. No dejen de cursar, por favor, se los pedimos, porque si no este esfuerzo es en vano de ustedes y nuestro. Así es que a meterle ganas a esto, programen y hagan cosas. De la equivocación también se aprende, de las sugerencias de ustedes aprendemos. Los primeros videos que yo subí eran todos OBS, porque lo sugirieron ustedes, me puse, aprendí OBS y en un ratito salió andando, y salieron mal, salieron feos, salieron bonitos, se escuchaban los perros ladrar, bueno, salió como salió. Logramos acceder a esta forma de dar clases, no Zoom, ustedes sugirieron otros programas, yo traje Jitsi, no anduvo, bueno, reestructuramos y salimos adelante. Salgan adelante, pónganse las pilas, resuelvan los ejercicios, y estamos a distancia de un mensaje, como siempre lo digo. Por ahí nos demoramos en contestarle, pero bueno, es porque a lo mejor estamos haciendo otra cosa, o no estamos justo conectados, o nos pasa que no tenemos internet, que les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros. Una cosa que mandé ayer, no he visto ninguna respuesta de ustedes, me mandaron de otro chico de primer año. Han liberado los dominios de las universidades, las empresas de Telefónica. He pedido que me creen un aula virtual en el dominio unsj.edu.ar, de forma de cargarle las cosas ahí también para para los que no tienen crédito, y que puedan subir ahí las actividades. Es decir, Schoology no vamos a abandonar porque nos ha resultado muy bueno, y los que no tengan posibilidad de tener crédito, bueno, van a poder acceder al dominio unsj.edu.ar. Se van a comunicar conmigo o con alguno de los JTP, no hay problema, por privado, y nos dicen, yo tengo problema. Entonces, les vamos a crear ahí una aula virtual específica para ustedes, y que no les gaste crédito. Me han mandado un PDF que enseguida lo subo al grupo de cómo acceder al aula virtual, lo han hecho los chicos de ingeniería y lo están compartiendo por las redes, así es que termina la clase porque me ha llegado durante la clase. Se lo subo para que vean cómo se puede acceder a los dominios unsj.edu.ar sin pagar un peso, inclusive conectar la computadora y acceder a través del mismo teléfono a los dominios unsj.edu.ar. Nada más, yo no tengo más nada que decir, Fede. Programamos una clase para la semana que viene, entonces. Exacto, sería bueno, en principio para el lunes, pero bueno, si vemos que no llegan para el lunes con muchos ejercicios, lo pasamos al jueves. Pero bueno, tratemos de que sea el lunes y así podemos ir avanzando más rápido. También les quería pedir paciencia para esperar las correcciones de los ejercicios. Es bastante complejo para nosotros corregir uno por uno los ejercicios, detallarles bien en qué están fallando. Es bastante más complejo que hacerlo en las clases, nos toma muchísimo tiempo, y bueno, por eso también quería pedirles paciencia, y ya les vamos a ir subiendo en cuanto podamos las correcciones que haya para cada uno. Eso nada más de mi lado, así que bueno, nos veremos la semana que viene, o ya sea el lunes o el jueves. Les vamos a estar mandando el link por el grupo para la clase. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.